Muy buenas a todos y todas. En el desarrollo de videojuegos actual, salvo que hagamos un videojuego exclusivamente para una determinada consola con unas características específicas, lo normal es tener en cuenta que en dispositivos Android y en PC podemos tener resoluciones completamente diferentes. Entonces nos podemos preguntar, ¿cómo configuramos nuestro Canvas en Unity para que sea responsive? Eso es lo que vamos a aprender a lo largo de este vídeo. Y por supuesto, si te gusta, no olvides darle a like y suscribirte. Vamos a comenzar explicando el concepto teórico del componente Canvas. Al generar este elemento, lo que estamos haciendo es colocar una especie de lienzo invisible sobre nuestra cámara. Este va a actuar como contenedor donde se mostrará nuestra interfaz gráfica y los elementos UI que contenga. Este componente, además, contiene una opción que permitirá que estos elementos de UI se rescalen y reposicionen en función de una resolución que especifiquemos. Antes de entrar de lleno en Unity, vamos a responder a la pregunta de ¿cuáles son los elementos UI que encontramos en este programa? Son muy variados: imágenes, textos, botones, barras deslizadoras, casillas de verificación, áreas de texto para escribir en él o listas desplegables. Con estos pocos elementos podemos crear prácticamente cualquier interfaz gráfica para nuestros juegos. Tenemos que tener en cuenta que con algunos de estos objetos UI podemos cambiar cualquier atributo de sus componentes o recoger la información que se escriba dentro de ellos. Vamos con Unity. Lo primero es generar el objeto con el componente Canvas. Para ello hacemos clic derecho en el Hierarchy y seleccionamos Canvas. Si no hay ningún objeto Canvas previo, podremos observar que Unity nos genera un elemento Event System. Este es el que nos permite que se recojan los diferentes inputs para que funcionen nuestros botones. Inputs como clics, presionar teclas, etc. Por lo tanto, no lo borréis, o dejadlo si queréis que la gente no pueda interactuar con los menús de vuestro juego y lo desinstalen. Antes de nada, vamos a configurar la resolución de nuestro juego para asegurarnos de que todo se configure bien desde el principio. Nos vamos a la ventana Game y en ella nos aseguraremos de que ponga Full HD. En caso de que queráis otra resolución, podéis pulsar sobre el desplegable y elegir 4K o incluso personalizarla. Aquí os voy a dar una pequeña recomendación que he aprendido a lo largo de este tiempo, y es que configuréis varias resoluciones diferentes, forzando algunas relaciones de aspecto para que luego podamos hacer pruebas. Solamente tenéis que darle al botón del más de la parte inferior, ponerle un nombre y establecer su resolución. Ahora sí, empecemos con el componente Canvas Scaler, que es el que va a jugar un papel fundamental. Lo primero que haremos siempre es configurar el UI Scale Mode como Scale with Screen Size. Esto le dirá a Unity: hey, quiero que te adaptes conforme la resolución de referencia que te coloque. Así que es importante que en Reference Resolution establezcamos la misma que hemos puesto en la ventana de Game. En Screen Match Mode lo dejaremos como viene por defecto. El apartado Match lo dejaremos en 0 si nuestra resolución es en horizontal y en 1 si la pantalla será en vertical. Un pequeño apunte al respecto de todo lo que acabamos de hacer. Es importante que lo hagáis porque os evitaréis problemas de que tus botones diseñados en Photoshop o el programa que estéis utilizando se vean con el mismo tamaño que vuestra resolución de referencia. Pero ahora vamos a ver dónde se hace la magia exactamente. Vamos a generar, a modo de ejemplo, un objeto Image. Para ello, en el Hierarchy vamos a hacer clic derecho sobre el objeto Canvas, UI, Image. Este objeto contendrá un componente Image, que es el que gestionará que en este elemento UI se visualice, como su nombre indica, una imagen. En la parte superior debemos desplegar el componente RecTransform. Aquí es donde entran en juego los puntos de anclaje y el modo en el que se realizarán sus transformaciones al readaptarse para otras resoluciones. En la parte superior izquierda del RecTransform tenemos esto que pone Middle Center. Esto nos permite configurar los puntos de anclaje, es decir, determina a qué parte del canvas se mantiene pegado un elemento UI cuando cambia la resolución o el tamaño de la pantalla.
En este panel tenemos diferentes preajustes de los puntos de anclaje. Aquí tenemos que diferenciar dos conceptos. El anclaje indica a qué parte de la pantalla está pegado un elemento de la UI, que viene indicado por estas flechas, mientras que el pivote es el punto desde el que se posiciona, rota y escala un elemento, que viene representado por este círculo azul. Normalmente, con un simple clic nos puede valer para vincularlo a un determinado punto. Con la tecla Shift podemos recolocar el punto de anclaje y el pivote. Con la tecla Alt podemos mover el objeto y su punto de anclaje. Y con la tecla Shift y Alt juntas podemos recolocar tanto punto de anclaje como pivote del objeto. En la ventana de los presets también tenemos la opción de configurar para que se escale conforme a los laterales de la pantalla, que corresponde con estas flechas azules. Ahora bien, ¿cómo aplicamos todo esto a nuestro diseño responsive? Lo primero de todo es vincular los diferentes elementos UI hacia el punto donde queramos que se reposicionen. Por ejemplo, si este botón está más cercano a la parte superior izquierda, debemos colocar el punto de anclaje ahí. En este punto hay un paso muy importante que debéis hacer para realizar comprobaciones. ¿Os acordáis cuando antes os dije que era recomendable establecer varias resoluciones? Esto es porque cada vez que cambiéis el punto de anclaje deberíais aseguraros de que todo funciona correctamente. En el ejemplo anterior vamos a probar ahora cambiar las resoluciones. Como veis, el elemento se recoloca en función de la configuración que le hayamos puesto en los presets de los puntos de anclaje. Por último, vamos a ver un pequeño ejemplo. Si tenemos este HUD de vida en la parte de arriba a la izquierda, el punto de anclaje lo he colocado aquí. En el lado derecho superior tengo la puntuación, por lo que los puntos de anclaje están colocados en esa esquina. Ahora veamos qué ocurre si modifico las diferentes resoluciones. Como veis, ahora nuestra HUD del videojuego se escala y se adapta perfectamente a las diferentes resoluciones que podamos tener en un videojuego, ya sea para Android o PC. Con esto acabamos el vídeo sobre cómo configurar nuestro Canvas UI para que sea responsive. Espero que se haya entendido bien y para más vídeos sobre Unity dadle al like y suscribíos. Muchas gracias y un saludo.